Señoras y señores, hablemos del posible 11 de Alianza Lima que va a enfrentar a Libertad en tierras paraguayas, esto ya por la culminación de todo lo que es la fase de grupos para lo que representa el grupo de Alianza Lima y hay que hablar de algunas cosas puntuales inicialmente y es que en este encuentro tenemos algunas bajas, algunas por suspensión, otras porque aún no está muy claro si es que van a viajar y esto refiriéndonos obviamente de forma bastante enfática a Alan Cantero. Y es que Alan Cantero en las últimas horas se viene mencionando que es posible que no viaje. Ahora, esto preocupa, definitivamente preocupa, ya no de cara a la liga local, porque tenemos una para por el tema de selección, por fecha FIFA, y así que de hecho que para ese tiempo va a estar recuperado, pero para lo que no está recuperado es para este partido tan trascendental e importante que es el partido con Libertad. Lo último que se viene conociendo es que hay una posibilidad de que no viaje. Por ahí incluso algunos estaban pensando en el que pueda él ser titular o tener minutos, cuando menos, porque en la volante es el lugar donde menos jugadores tenemos. Y vamos a ver también que en este caso nuestra defensa va a variar un poco, esto por la baja de Carlos Zambrano, que fue expulsado ante Talleres, y volvería, digamos, como de forma confirmada ya, Renzo Garcés, y también la dupla sería con Eric Noriega. Un Eric Noriega del cual hemos dicho que nos parecería mejor que estuviera de forma mucho más constante en el medio campo como volante ancla, porque esto de que, si bien es cierto, los jugadores trabajan bastante el tema de la polifuncionalidad, igual Eric Noriega, el hecho de estar trabajando una y otra vez en puestos cambiantes, siento yo que no afianza su juego en una posición y a veces tiende a tomarse ciertas licencias que nos han costado por ahí algunos penales, ¿no? Y eso es creo que algo que tendría que trabajarse mejor, pero bueno, de forma confirmada podríamos decir que esta va a ser la dupla de centrales. Otro de los que también deberíamos decir que es casi seguro es la presencia de Enrique en el lateral por derecho y asimismo también la de Trauco en el lateral por izquierdo. Y digo por qué, porque lo último que hemos podido ver de estos dos jugadores han sido participaciones que si bien no trascienden a ser de un nivel muy alto como el que esperábamos de ellos, sin embargo han mejorado bastante, en el caso de Enrique con los cambios de frente, no con los centros, porque con los centros aún está sufriendo, pero sí con los cambios de frente, buscando muchas veces a que por el otro lateral pase Trauco, a que por el otro lateral la reciba un Gaibor o que la reciba un Vasco Sawyer, en algunos puntos también este Castillo cuando cambia de banda con el otro extremo. Son algunas de las cosas que ha estado viniéndole bien tanto a, en este caso Trauco, como a Enrique. En el caso de Trauco, mucho más fino en los centros, aunque esperaría yo que se atreviera un poco más. Ok, si vamos a quedar un poco vulnerables en el tema defensivo, pues en el tema ofensivo que seas implacable. Eso es lo que esperaría yo. Y que de alguna forma, basado en los movimientos defensivos, en el cómo el volante ancla intenta cerrar el espacio que deja, en este caso, el avance de Miguel Trauco, son algunas de las cosas que tendríamos que hacer para poder ver un poco más de Trauco hacia el ofensivo, hacia los centros, hacia los cambios de frente, hacia la búsqueda de espaldas. Creo que es alguna de las cosas que esperaríamos de Trauco, que creo yo que tanto Trauco como Enrique van a ser de la partida. También en el medio campo, debido al hecho de que baja Eric Noriega, va a tener que estar Jesús Castillo, no tenemos a otro. Podríamos mencionar la alternativa del juvenil Delgado, pero la verdad es que nos, nos brinda mucha más seguridad, en este caso Jesús Castillo, que si bien tiene a veces algunos desaciertos, aún así es el mejor jugador de pieza de recambio que tenemos para Eric Noriega. Ahora también ya confirmando un poco lo que sería nuestra volante, va a tener que ser Gaibor. Un poco Gaibor, yo no sé en este caso si va a ir tanto como enganche, que es algo que no lo hemos estado viendo en los últimos partidos, sino más bien veíamos más a un Piero Cari yendo más adelante. Y hablando de Piero Cari, seguramente va a tener que ser nuestro volante en el enganche. Con este partido que tuvo Piero Cari ante Alianza Universidad de Huánuco, en la que, bueno, contra Alianza Universidad de Huánuco, no, sino más bien en el partido que se tuvo contra Boys, en un partido en el que termina asistiendo a Paolo Guerrero. Creo que espero mucho más de ese jugador confiado, ese jugador que puede intentar
cortar al rival en un posible error que puedan tener. Ya eso espero de Piero Cari, que pueda asociarse mejor, que pueda animarse también a filtrar pases. Creo que es alguna de las cosas que yo le pido al jugador, que creo que tiene, así que veremos qué es lo que pasa finalmente, pero creo yo que este va a ser el tridente en la volante que va a parar el Pipo Gorosito. Ahora, en el caso del delantero, ya para no hablar tanto del tema de los extremos, la pregunta va a ser hacia qué se va a inclinar el Pipo Gorosito. Paolo Guerrero, Hernán Barcos, ¿cuál va a ser la opción? Yo, no por una afinidad mía, sino más o menos analizando lo que el Pipo Gorosito hace, creo que quien va a terminar siendo el titular va a ser Paolo Guerrero. ¿Por qué lo digo? Porque así como lo ha declarado Paolo Guerrero, para todos los que siguen este canal, han visto que hay entrevistas en las que pues Hernán Barcos ha hablado y Paolo Guerrero también, pues en lo que menciona Hernán Barcos le hacen la pregunta acerca de la alternancia que existe entre estos dos delanteros y precisamente es algo que hemos visto nosotros recurrentemente. El Pipo Gorosito los alterna, a uno lo usa en liga local, a otro lo usa en Copa Libertadores, y luego tienen minutos, ¿no? Y van intercambiando. En este caso yo creo que quien va a ir de la partida va a ser Paolo Guerrero. Sé que muchos pueden por aquí abajo seguramente escribir en los comentarios, no, pero ¿por qué Paolo Guerrero? Mejor Hernán Barco, se recoge mejor, te ayuda más en la asociación ahora que no tenemos volante. Sí, mi lectura también sería esa. Mi lectura sería que Hernán Barcos te ayuda a que puedas asociar mejor en el medio campo que tenemos varias bajas, incluso me animaría a decir que no tenemos casi alternativas en el medio campo, por eso se hacía urgente que puede estar Alan Cantero, pero en este caso yo creo que va a terminar siendo Paolo Guerrero un poco por el tema de la fricción, porque le jueguen al pie y todo esto que Paolo Guerrero tiene mucho más marcado que Hernán Barcos, que tiene más un juego aéreo. Veremos qué es lo que hace el Pipo Gorosito, pero ya de antemano mi análisis va por el lado de que van a poner a Paolo Guerrero. Ahora, hablando ya de los extremos, en este caso, ustedes saben que hace poco nada más, los últimos dos encuentros, Kevin Quevedo no ha estado. Ustedes saben la pieza importante que viene siendo Kevin Quevedo en Copa Libertadores, porque desde los pies de Kevin Quevedo hemos tenido varios goles. Es importante, no lo vamos a negar, ¿no? Ustedes no creo que vayan a negar la importancia de Kevin Quevedo, aún a pesar de que hay algunas alternativas juveniles, igual Kevin Quevedo es importante. El tema está en si va a ser una duda o realmente va a poder estar. Yo creería que tiene que estar, que solo se ha mencionado que estaba un poco sentido, que no estaba al 100%, por eso se le estaba cuidando, así que espero yo que puede estar y obviamente si está va a ser titular al igual que Eric Castillo, que se le tiene bastante confianza a Eric Castillo. Siento yo que a veces en Copa Libertadores es donde más muestra su juego, tiene mucho desgaste, eso sí no lo vamos a negar, recorre el campo de ida y vuelta, ayuda en lo defensivo también, aunque a veces erra, aunque a veces se equivoca, hay que decirlo también, pero sin embargo, en donde está quedando más en debe es en la característica que tiene más marcado él, que es el uno contra uno, el correr al espacio, el poder habilitar a sus compañeros. En la definición, la verdad es que no esperamos mucho de él, pero sí que pueda asistir a sus compañeros. Creo que es lo más importante ahora. Hablando de qué jugadores, qué potríos habrían de ganarse el lugar como primeras alternativas para recambio, sí, seguramente Vasco Sawyer, ¿no? Y no lo pongo a Yamir de Rigo porque estamos hablando de potríos. En el caso de Yamir de Rigo, es un jugador en el cual el Pipo Gorosito ha confiado, le ha dado la confianza, así que no nos sorprenda si termina entrando, porque sí, el Pipo Gorosito le ha dado la confianza. Creo que Yamir de Rigo ha tenido unas de cal y otras de arena, en las últimas, por lo menos ha tenido un juego mucho más interesante, creo yo también porque está viendo peligrar su suplencia debido al hecho de que está entrando jugadores como Vasco Sawyer, como Piero Cari, pero pues esperemos que esto más bien exacerbe mucho más la capacidad técnica y habilidosa que tiene Yamir de Rigo, ¿no? Pero yo creo que entre los potrillos, quienes se han ganado el lugar, Vasco Sawyer seguramente de alternativa, así lo mismo con Juan Delgado, que sería la opción para Jesús Castillo. Ahora, alguno de los jugadores que se le ha visto un poco más en los últimos partidos, pero yo no sé si vaya a tener minutos como alternativa, es Gonzalo Aguirre. Te recuerdo que en la volante no tenemos muchas alternativas y si bien Gonzalo Aguirre es un jugador mucho más mixto, creo yo que va a ser la alternativa a Gaibor y ahora hay algunos juveniles que seguramente van a ser convocados. ¿Por qué? Porque la lista es una lista de 23 jugadores, es decir, muchos más jugadores de los que normalmente hay en liga local que solo se convocan a 20, en este caso son 23 y considerando la baja de Cepelini, la de posible baja de Cantero,
la baja también de Carlos Zambrano, pues aún más hay espacio para los juveniles, lo cual yo hubiera querido que no fuera así, y no lo digo a la mala por los juveniles, sino por el hecho de que nuestros refuerzos extranjeros, nuestros jugadores más experimentados no están, sino que son baja. Esa es mi preocupación. Por ahí también, en la última lista de convocados, que precisamente te lo voy a poner por aquí, en esta lista de convocados, cuando tuvimos la baja de Trauco, cuando tuvimos la baja, si mal no recuerdo, también de Renzo Garcés, en esto de aquí se incluyó a dos juveniles, en este caso la presencia de Amas y Fuen, también la presencia de Arias estuvo en esa convocatoria, y también la presencia de Radit Alarcón, un jugador que normalmente ustedes seguramente no han visto tanto, pero es un jugador que se desempeña o bien como extremo por izquierda, o sea, en la posición de Yamir Darrigo, en la posición de Vasco Sawyer, o también como lateral izquierdo. Y tiene cosas interesantes, lo hemos podido ver en Liga 3, en el clásico que se tuvo con Universitario se termina ganando por 2-1, y así también varios partidos en los que Radit Alarcón ha demostrado cosas interesantes y seguramente va a viajar con el equipo a tierras paraguayas. Ahora, hablando ya del 11, digamos, como tal, vamos a ver por aquí. Lo voy a poner, este es el 11 en nuestra pizarra. Vamos a rápidamente mencionar a los jugadores: Vizcarra en el arco, Garcés con Noriega la dupla de centrales, Lagos con Enrique los laterales, Jesús Castillo en el medio, Gaibor y Cari posicionados de esta manera, pero podría haber ahí una variante en el que Gaibor salga un poquito más y Cari un poquito más retrasado. Ustedes ven que acá he puesto Cantero, pero no se guíen de eso, ahora lo corregimos. Castillo y Quevedo serían los titulares en este caso, por los extremos, y Guerrero en la posición de delantero. Ahora, aquí es donde vienen algunos cambios que vamos a considerar. Por ejemplo, el caso de Alan Cantero. Si Cantero no está aquí, nosotros no tendríamos opción. La opción que podría ser es la de Fernando Gaibor. Esa podría ser la opción en esa posición de enganche, que es una de las cosas que ha hecho Fernando Gaibor. Y por ahí, tal vez en el recambio, pueda ir más bien Gonzalo Aguirre, como ese jugador que tiene más desgaste, lo cual, si bien es cierto, no tiene las mismas características de Archimbó, no tiene las mismas características de La Bandeira, ni de Gaibor, pero aún así es un jugador que tiene recorrido. Tal vez por ahí pueda ser la solución, o finalmente sea Delgado para un doble contención, ¿no? En este caso no tanto contención porque Delgado tiene un poco más de juego, pero veremos qué es lo que pasa finalmente. Ahora, por este lado, aquí donde hemos puesto a Vasco Sawyer, puede que también pueda estar Raid, que creo que podría ser una alternativa, y en el caso de Velázquez y Arias, ahí es donde se incluiría a Masifuen. Veremos qué es lo que pasa finalmente. Son 23 jugadores. Ustedes, dentro de toda la lista que están viendo en pantalla, ustedes pueden ver exactamente a 23 jugadores. No lo he incluido a Masifuen, no lo he incluido a Arias, pero ahí en la pantalla ustedes pueden ver a 23 jugadores. ¿Cuáles serán los que va a llamar el Pipo Gorosito? Los veremos seguramente en las próximas horas, donde ya te traeremos el 11 confirmado. Déjame saber tu opinión en los comentarios respecto a estas movidas que ha tenido que hacer el Pipo Gorosito para poder incluir algunos juveniles debido a las bajas. Déjame saber tu opinión en los comentarios y ya nos estamos viendo en el próximo video. Me despido, no sin antes decir, como siempre, arriba Alianza.